Hola chicos y chicas, yo soy Armando y bienvenidos a su canal Frecuencia Creepy Classics. En esta oportunidad les voy a dejar el cómic que se titula La Ley del Silencio. Espero que les guste. Si es así, no olvides en suscribirte y activar la campanita. Y si YouTube no te avisa, recuerda que puedes seguirme en Instagram. Finalmente, agradezco a Sakura, quien prestó su voz para esta historia. Abajo en el comentario fijado estarán sus redes para que vayan a visitarla. Ahora sí, comenzamos. Y ahora vamos a una sección casi olvidada de mi repugnante restaurante, La Guarida del Miedo. Un platillo infantil, una corrompida cacofonía para los niños, una inmundicia infantil que llamo La Ley del Silencio. Érase una vez hace mucho, mucho tiempo que acurrucado en una cabaña de las montañas, un rey yacía rígido, sin atreverse a moverse, sin atreverse casi a respirar, sin atreverse a hacer nada más que esperar y escuchar. Y saber que si volvía a oírlo, que si empezaba otra vez aquel sonido enloquecedor, su mente seguramente se derrumbaría y desvariaría hasta acabar arrojándose desde el acantilado hacia la paz final y silenciosa llamada muerte. Y mientras el rey yacía en aquella tranquila y perdida cabaña, lejos de los ruidos del reino, pensó en cómo eran las cosas antes de que ansiara el silencio más absoluto y completo. Pensó en la princesa Genevieve, la pequeña y preciosa Genevieve. ¡Papá! ¡Mi gato! ¡Yo! ¡Más vino! ¡Más comida! ¡Vengan músicos! ¡Toquen! ¡Bufones! ¡Bailen! Y tú hermosa, ven aquí. La reina, la madre de Genevieve, había muerto al nacer ella, pero la niña no había llenado el vacío que había quedado en el corazón del rey. Así que el rey se había rodeado de cantos y jolgorio y de una corte de mujeres preciosas que reían para ayudarle a olvidar. El rey está muy encendido hoy. Tú siempre me enciendes, Morgana. Papá, mi gato está atrapado en la enredadera. Así que las orquestas habían tocado y los bufones habían berreado y las cortesanas habían reído y parloteado y habían murmurado lisonjas al oído del rey. Y el palacio se había llenado de sonidos alegres y divertidos, sonidos fuertes, sonidos ensordecedores que ahogaban la súplica de la princesita. Está atrapado en la enredadera junto a la ventana de la torre, papá. Por favor, ayúdame a rescatarlo. Papá, mi gato, papá. Los hombres de verdad son fogosos, majestad. Bésame, hermosa. El estrépito del libertinaje había reverberado en el palacio, mientras la princesa Genevieve se encogía de hombros y se volteaba ante la indiferencia de su padre, y subía por las largas y tortuosas escaleras de la torre, las lágrimas manando de sus ojos. Nunca me escucha, nunca me oye, nunca oye nada. La princesita subió a la ventana de la torre, decidida a rescatar a su mascota. Estiró sus bracitos amorosos mientras el estruendo subía hacia ella. Vamos, gatito, por favor, gatito. Ven con Genevieve, por favor. Pero se agachó demasiado. Se resbaló de la ventana de la torre, agarrándose a la enredadera precariamente sobre el estrépito, y chilló. ¡Papá! ¡Socorro, papá! ¡Papá, socorro! Pero el rey no escuchó los gritos de su hijita. Sus gritos infantiles no consiguieron penetrar los ruidos festivos y alegres que reverberaban en la habitación. Más vino, toquen, canten,
¡Más! ¡Más fuerte! Así la princesita Genevieve se quedó ahí colgada pidiendo ayuda a gritos, hasta que sus deditos se debilitaron y se cansaron y dejaron de agarrar la enredadera. Se desplomó, llorando. De pronto, un extraño silencio cayó sobre el castillo, mientras los ecos del chillido se extinguían. El rey se levantó, su boca temblorosa, sus ojos como platos. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Es la princesa, señor. Ha caído desde la ventana de la torre. Ella ha muerto. El rey no oyó la súplica de su hija, sus gritos pidiendo ayuda. El rey estaba rodeado de un ruido ensordecedor y ahora el ruido se había extinguido al mismo tiempo que su hija. ¡No! ¡Genevieve! ¡Mi pequeña Genevieve! Después de la muerte de la princesita, el rey ordenó que las orquestas se desmantelasen, que los bufones callaran, que las cortesanas lisonjeras se marcharan de ahí. Ahora el rey quería silencio, el silencio del luto. Majestad, yo... ¡Shh! Así pasaron los meses. El periodo de luto terminó para la gente del reino. Una vez más, las campanas de la iglesia doblaron y los carros de bueyes retumbaron y la gente se dedicó a sus asuntos. Pero para el rey, el periodo de luto no había terminado. No terminaría nunca. Todos los sonidos que llegaban a oídos del rey traían consigo el eco del estertor de muerte de una niña. ¡Basta! ¡Detengan ese ruido! ¡Sí, majestad! El rey, que se sentía culpable, se había vuelto más sensible al ruido. A medida que pasaba el tiempo, un silencio espantoso cayó sobre el palacio. Los criados, temerosos de incurrir en la ira del rey, se vieron obligados a recorrer los pasillos de mármol en calcetines. Se aplicaba una temerosa atención a no hacer ningún tipo de ruido innecesario, o de lo contrario. ¡Maldita sea! ¡Sí que eres torpe! ¡Quiero silencio! Pero incluso con el silencio absoluto que dominaba el palacio, el rey no estaba satisfecho en la ciudad. El repicar de las campanas agredía sus sensibles oídos. Ordena que silencien la campana, que la quiten y la fundan. No soporto el ruido. Es una boda, majestad. La gente está de fiesta. Los habitantes del reino no estaban contentos de que su gloriosa campana ya no pudiera cantar. Pero, ¿qué podían hacer? El rey había ordenado silencio, y el rey era el rey. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos martillazos y todo ese ruido? Es el herrero, señor. Está templando las cerraduras. Ordénale que pare de inmediato. Entonces el rey llamó a su primer ministro real. Promulga un mandato. No debe haber un ruido. Quiero silencio. ¿Me oyes? ¡Silencio! Quien se atreva a desafiarme terminará en la cárcel. Sí, majestad. Se ordenó al herrero que dejase de martillar el yunque, obligándolo por tanto a cerrar el negocio, pero le arrestaron cuando clavaba su aviso. Pero solo... ¡Silencio, idiota! Los comerciantes se vieron obligados a abandonar sus carros de bueyes como medio de transportar su mercancía, debido al estrépito que las ruedas de madera producían sobre los adoquines. ¡Baja! ¡Estás arrestado! ¡Por favor! ¡Tengan piedad! Los carpinteros se vieron obligados a abandonar su trabajo, porque sus sierras y sus clavos irritaban al rey. Se detuvo la construcción. ¡Pero tengo goteras! ¡Yo! ¡Acompáñanos! ¡Te espera el calabozo! Por fin, el rey, sensible al sonido,
Contempló un reino silencioso desde su palacio silencioso y asintió aliviado con aprobación. Ahora todo estaba en silencio, todo estaba callado. Y luego oyó la basura, como ratones en los muros, el parloteo, el sonido distante de las voces. Ordénales a todos que dejen de hablar. Sí, Su Alteza. Se prohibió hablar. La gente se había acostumbrado a susurrar. Quien hablaba accidentalmente en voz alta era detenido de inmediato y le cortaban la lengua. El rey contemplaba su reino silencioso desde su palacio silencioso y asentía. Y entonces oyó el siseo, los murmullos silbantes como hojas arrastradas por el viento. Ordena que dejen de susurrar. Así lo haré, señor. Así, todos los susurros fueron prohibidos en el reino. La gente se acostumbró a comunicarse por escrito. Todo el mundo llevaba material de escritura encima y el rey los vigilaba y oía los roces de la tiza sobre las pizarras como la lluvia de verano. Ordena que dejen de escribir. Sí, Majestad. Ahora los habitantes del reino ya no podían hacer nada más que quedar separados mirándose unos a otros, y el rey contemplaba su reino silencioso y oía los leves suspiros, el aire que entraba y salía de sus pulmones como la brisa de primavera. Ordena que dejen de respirar. Pero, Majestad. El rey se enfureció, insistiendo en la orden. Pero, Majestad, si la gente no puede respirar, se morirá. Entonces que mueran. Quiero silencio. Y sobre el reino silencioso su voz resonó como un eco. ¿Has oído? Ese necio ha ido demasiado lejos. El primer ministro se retiró caminando sobre pies acolchados, y el rey se quedó parado en el silencio y escuchó esperando que los sonidos de las respiraciones que subían hasta él desde el reino cesaran. Pero en vez de eso oyó una agitación. Están hablando, están murmurando otra vez. La agitación se convirtió en murmullo, y el murmullo en un zumbido, y el zumbido en un rugido, y el rugido retumbó subiendo por las montañas y el palacio. Silencio, silencio, necios. Atrás, retrocedan y cállense. El trueno sonó tan fuerte que ahogó los chillidos del rey. El trueno eran 1000 voces furiosas, 1000 pares de pies furiosos, los carpinteros, los herreros, los comerciantes, y dirigiéndolos, un artesano llamado Mason Higgins. Mason Higgins llevaba una cajita en la mano. ¡Salten al foso! ¡Bajen el puente! El pueblo estruendoso tomó el palacio y doblegó a la guardia, y atravesó los salones de mármol y encontró al rey. ¡Ahí está! ¡Agárrenlo! ¡Higgins! ¡La caja! ¡Oh, Dios! ¡El ruido! Tumbaron al rey y la gente le hizo cosas con cuchillos y agujas y con hilos y con la cajita de Mason Higgins. Así que érase una vez que se era un rey que yacía rígido sobre una cama en una cabaña de las montañas, donde su pueblo le había exiliado. Allí yacía, sin atreverse a moverse, sin atreverse a respirar, sin atreverse a hacer nada más que esperar y escuchar, y saber que si volvía a oír ese sonido solo una vez, perdería el juicio. No ocurriría mientras permaneciera quieto, no ocurriría mientras no se moviera. El rey sabía eso. Había sufrido horas de tortura una y otra vez durante su breve exilio. Había soportado el sonido enloquecedor hasta que había cesado, y lo había descubierto. Había descubierto que si se movía, volvería a empezar. Así que yacía rígido como una piedra silenciosa, y observaba la araña silenciosa del techo tejiendo su red silenciosa. Y observaba cómo la red se alargaba y la araña caía,
Palmo a palmo cada vez más bajaba hasta que colgaba justo sobre su cara y él seguía sin moverse. Se limitaba a rezar de manera silenciosa para que la araña de la cabaña silenciosa volviera a subir silenciosamente por su hilo de seda, cada vez y cada vez más. ¡Oh Dios! La araña se estaba acercando cada vez más a la cara del rey. Y entonces lo tocó, y él se estremeció y chilló y lanzó un manotazo a la araña. Y el silencio quedó destruido. Aquel sonido enloquecedor volvió a empezar. Aquel enloquecedor e incesante tic-tac, tic-tac. El sonido le estaba volviendo loco. ¡No! 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 El sonido procedente del reloj metrónomo especial que Mason Higgins había fabricado en silencio cuando le habían hecho cerrar su tienda y detener sus relojes. El reloj metrónomo al que se daba cuerda automáticamente con el menor movimiento y que tardaba horas en pararse. Ese reloj metrónomo que habían cosido dentro del rey antes de volver a sus rutinas normales y ruidosas, viviendo felices y comiendo perdices, mientras el rey se venía abajo por el acantilado.